allí la palabra apología quiere decir defensa, y no era la defensa no era excusa ni tampoco paliativo de explicaciones por una injuria hecha, sino que ellos presentaban defensa ante las acusaciones que a veces tenían con los fariseos, con los escribas, y también, no sé si ustedes se acuerdan, en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo va a Atenas, tiene que presentar defensa allí, porque verdaderamente los griegos eran bastante duchos en discutir. Y en muchas situaciones Pablo entra a discutir en la sinagoga, y nosotros, por ejemplo, podemos encontrar, ahí dice apología, traducida por la palabra castellano defensa, y se usa 8 veces. Y allí están los versículos donde el apóstol Pablo presenta defensas, y también el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. La tesis, o sea, la parte fundamental, si nosotros queremos defender, no me haga lío, no me queden los papeles, gracias. La tesis apologética básica, si nosotros tenemos que defender, ¿qué es lo que vos crees? Y nosotros creemos que hay un Dios infinito, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es amor, y que se ha revelado en la naturaleza, en la creación, pero también se ha revelado en la historia de Israel, en la iglesia y en las páginas de las Sagradas Escrituras, en la encarnación de Dios en Cristo y en el corazón del creyente por el Evangelio. No es que ustedes lo tienen que tener de memoria esto, ni saberlo, pero cuando alguno te pregunta cuáles son tus creencias, y nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que sabe todas las cosas, que es amor, que se ha manifestado en la creación, y también en forma sobrenatural, se ha encarnado en Cristo y está en el corazón de cada creyente. Gloria a Dios. ¿Dónde está? Ya está mi secretario. Muy bien. Allí dice: el cristianismo es una religión de hechos, porque no es nada de teoría, no es nada de meditación, sino que cuando nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que nosotros creemos y lo que nosotros tenemos esperanza. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces la gente dice: el cristiano tiene una fe ciega, y cree cada cosa, pero nosotros no tenemos una fe ciega. A veces eso es una forma de menospreciarnos. Nosotros, al ser cristianos, no nos hemos suicidado intelectualmente, sino que tenemos conocimiento, y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha dado espíritu. Si ustedes toman Isaías 11:2, el Espíritu Santo es espíritu de consejo, es espíritu de poder, es espíritu de inteligencia, es espíritu de temor de Dios. El Espíritu Santo, Dios nos ha ungido de esa manera para presentar defensa. Y no es una fe ciega, sino es con el corazón y también con nuestra cabeza. No sé si ustedes se acuerdan que el Señor Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no es una fe ciega, sino es una fe objetiva. Es muy interesante cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo sé en quién he creído, ¿no? A veces cuando uno evangeliza y te refutan algunas cosas, uno puede decir con mucho respeto y con mucha humildad, nuestro Dios es un Dios maravilloso, porque puedo abrir mi corazón, o sea, muchas veces la experiencia personal no te la pueden sacar, porque es una experiencia
propia, bien basada en la relación que tenemos con nuestro Creador. Por eso hay un último puntito en la hoja que dice evidencia que exige un veredicto, que la fe cristiana es una fe objetiva, es una fe en Cristo, y el valor que ella tiene no está en el que cree, sino en quién creemos. No es solamente la persona que confía, sino en quién confiamos. Nosotros fallamos, pero el Señor no falla. Aleluya. Por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído, ¿no? Algunas veces acá no tenemos tanta relación con maometanos o con musulmanes o budistas, pero muchas veces dicen, pero los budistas tienen a lo mejor una mayor dedicación y más fe en Buda que los cristianos, pero los cristianos somos salvos. Los musulmanes también, ustedes vieron que en muchos de los casos hasta dan su vida, ¿no? Se inmolan por sus creencias, pero no son salvos. Pero esto también nos exige una gratitud y una dedicación y una obediencia al Señor completa. La otra página dice, yo sé a quién he creído, y esto explica por qué el Evangelio cristiano es un mensaje de Cristo. Nosotros creemos en Jesucristo. Y hubo testigos oculares, y los testigos oculares son bárbaros, porque uno puede ver los escritores del Nuevo Testamento que en muchos pasajes ellos no estaban hablando de un mito, ni de una leyenda, ni de una fábula, sino que ellos habían conocido al Señor. Ustedes vieron en Hechos, capítulo 4, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían tenido una experiencia muy clara con el Señor Jesús. Los mitos son fábulas, son tradiciones alegóricas, generalmente de carácter religioso. Las fábulas son cuentos, son rumor. Las leyendas son relaciones de sucesos que tienen más tradiciones de hechos históricos o a veces verdaderos, pero en todas las citas bíblicas de Juan, de Lucas y Hechos, él trata de... Ustedes vieron cómo Lucas, una persona sumamente inteligente, vamos a decir un universitario en su momento, pues era médico, él trata de recopilar todos los datos que tenía, porque él estaba preocupado y también le quería mandar una carta a Teófilo, y entonces quería ser certero en lo que pasaba a esta persona. Entonces los apóstoles fueron testigos de su vida resucitada, de la vida resucitada. Ustedes vieron que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo allí trata de ordenar la iglesia de Corinto, y en un determinado momento dice que a mí se me apareció Cristo como también a 500. Y hay algunas evidencias arqueológicas para saber de la realidad, porque generalmente después vamos a ver un poquito acerca de cómo la Biblia fue sumamente castigada, por perseguida, quemada, lo que sea, y los arqueólogos trataron de determinar si lo que decía la Biblia era verdad o no, y se dieron cuenta que la Biblia tenía razón. Hace poco estábamos mirando con mi familia en un canal de cable donde había se veía el monte Ararat, y hay una figura que se ve que es donde se depositó el arca de Noé. ¿No es cierto? Estamos hablando de bastantes años, casi 4.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de 6.000 años. Terrible, ¿no es cierto? Y allí yo coloqué algunas hechos que dan una referencia de la palabra. Acá tenés asiento, Susana. Por ejemplo, en el libro de Génesis, los arqueólogos han determinado
que los antecesores de Israel vinieron de la Mesopotamia. Ustedes se deben acordar que cuando Dios lo llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y él sale de Ur, que hoy sería Irak, salen de Mesopotamia. Y los arqueólogos, algunos dicen esos locos que van con una palita y van investigando allí, determinaron que hubo un movimiento y con unos aparatos muy especiales, y determinaron que verdaderamente hubo un movimiento de Mesopotamia hasta luego Palestina e Israel, que ocurrió hace miles de años. La Biblia tiene razón. En el punto B, muchos filólogos, los que estudian las letras, los idiomas, determinaron que al principio había un solo idioma, y nosotros sabemos que en la Torre de Babel, Dios con mucha risa le cambió los idiomas y no se podían entender, y yo me imagino el lío que se habrá armado, pero es muy interesante. Génesis capítulo 11. Otra cosa muy interesante que siempre se habla es de Jericó. Ustedes vieron que cómo cayeron los muros de Jericó. Fue un milagro bárbaro, porque ellos no utilizaron una bomba, no utilizaron dinamita, sino que ¿qué utilizaron? Un grito, y los muros no cayeron para adentro, sino que cayeron para afuera. Y fíjense que en el año 1936, los arqueólogos no tuvieron duda que los muros cayeron para afuera. Así que, pero algo muy interesante, la verdad que es el testimonio de los rollos del Mar Muerto. Esto pasó hace 62 años, ahí dice en febrero, marzo del 47, un pastor beduino estaba cuidando unas cabras, y estaba buscando esa cabra perdida, lanzó una piedra porque la cabra se había metido dentro de una cueva, y escuchó algún ruidito, y algo se rompió dentro de la cueva, y ante su sorpresa, los artículos de alfarería que se rompieron adentro tenía unos rollos que tienen 1900 años. Así que fue un descubrimiento terrible, porque fueron colocados así esos rollos en el año 68 después de Cristo. Y fotografiaron el rollo del libro de Isaías. El rollo tiene 8 metros de largo y 25 centímetros de altura. Entonces, esto fue un descubrimiento no solamente el de Isaías, sino de otras profetas y cosas que me imagino que el beduino pasó al frente como loco. Se lo vendió a la sinagoga de Israel, y también aparte en Estados Unidos fue el mejor pastor. Creo que ahora no cuida más cabras, ¿no es cierto? Pero el objetivo más que nada es la determinación que verdaderamente la palabra de Dios tiene razón. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos tienen la hojita? ¿Lo que llegaron? ¿Sí? ¿Una hojita sola? Bueno, ahora voy a ser más bueno. Le voy a dar otras. El tema es acerca, ustedes van a ver un título que habla de la singularidad de la Biblia. Yo me alegro muchísimo de ver a tantos, ¿no es cierto? Pero a veces, no sé si a ustedes les pasa, que en el grupo casero, a veces uno va a un grupo casero y le pregunta a los hermanos, ¿qué están leyendo de la palabra de Dios? A lo mejor uno de los muchachos dice Filipenses, otro dice Colosense, y dicen lo que están leyendo cada uno.
A la semana siguiente me gusta ir de vuelta al grupo familiar y preguntarle, ¿qué está leyendo? Y me dice Filipenses. Y yo digo, tiene 4 capítulos, va a terminar el año 2214 de leer la Biblia. ¿Qué está leyendo? ¿Un versículo por día? Pero a veces pasa que hay gente que viene los domingos sin Biblia. Hoy no voy a tomar un examen a ver si tienen la Biblia o no. Pero espero que después de este día puedan apreciar la Biblia, no para que la tengan en el estante ni en la mesita de luz, sino que la puedan leer. Todos tienen No. ¿Por dónde está? ¿Está por allá? Muy bien. ¿Siguen pasando o no? Muy bien. Gloria a Dios. Hace algunos años, cuando estaba en el Instituto Bíblico, me llamó la atención una cosa de uno de los profesores que tenía, que cómo sabía de la escritura, impresionante. Lo tuvimos en varias materias y un día este hombre vive en Estados Unidos, nosotros teníamos lo escuchamos en videos, en cassette, en lo que sea, pero nunca no lo conocíamos personalmente, pero todos los alumnos que hacíamos la materia de él estábamos siempre impactados de cómo sabía esta persona. Y un día llegó a Rosario y fue una bendición poder conocerlo. Fuimos con un grupo de hermanos que estábamos haciendo algunas materias de él, y entonces él explicó, esbozó un mini mensaje, y dice, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de alguna materia que ustedes han hecho, pueden hacerlo. Me llamó la atención que uno de los muchachos le hizo una pregunta de una materia bastante rara, se llama Eclesiología, que hablaba de Éxodo, y era un capítulo bastante raro, y entonces él enseguida dijo, usted está hablando de Éxodo capítulo 25. Yo estaba con un hermano, buscamos Éxodo versículo 25, y él empezó de memoria a decir, no puede ser. Yo estaba pensando, digo, debe haber algo por ahí, que algún aparato de estos yanquis que tienen, ¿no es cierto? Pero eran versículos, yo digo, de trabalengua, ¿viste? Porque a veces, y yo, impresionante. Entonces el muchacho que tenía la Biblia en la mano, y yo también allí, le dijo, sí, porque acá dice, claro, dice, pero usted no leyó en el capítulo 26, y empezó a decir el capítulo 26. Y después el 27, yo digo, impresionante. Yo digo, ¿qué memoria que tiene este hombre? Entonces después hubo un café entre el mensaje y las preguntas y qué sé yo, y yo le digo, le tengo que preguntar cómo es que sabe tanto de memoria, cómo es la mano. Y él me contó que él estaba en Cuba y había sido adoctrinado por el comunismo y tenía que saber todos los reglamentos, las cosas, y él era un defensor del comunismo, vamos a decir lo que vimos antes, apologéticamente se defendía y contrarrestaba a los que no eran comunistas. Y dice, yo lo agarraba a los cristianos y lo hacía pomada, y me gustaba ahí porque yo sabía la memoria, qué sé yo. Dice, tuve un accidente y quedé con las 2 manos rotas, quebradas, las piernas quebradas, y lo único que podía mover era así y poder alguno de los dedos,
Y vino un cristiano a verme. Y le dijo, mirá, te dejo esta noche, ya que no tenés nada que hacer, te regalo el libro, te doy el Evangelio de Marcos, así que léelo. Y dice, vos sabés que yo eso no lo leo, esto del cristianismo, esto de la palabra de Dios. Dice, bueno, yo te lo dejo. Y se fue. Y a la mañana siguiente lo vino a ver. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, vos sos una mala persona, porque solamente me diste una porción de la Biblia. Dice, ya me leí Marcos 3 veces. O sea, leí los 16 capítulos 3 veces y quiero conocer más de Cristo. Y se convirtió. Y él dice, si yo antes como comunista sabía todas las cosas, ¿cómo no voy a saber la palabra de vida, que es la palabra de Dios? Yo me quedé chiquito, no sabía qué decir, pero la verdad que me impactó. Y si ustedes allí ven un título, la singularidad de la Biblia es un libro diferente a todos. A todos. Ustedes fíjense, fue escrito en un periodo de 1600 años. Moisés es del año 1500 antes de Cristo, y el último que escribe, Apocalipsis, es casi al final del primer siglo, ¿no es cierto? Entonces hay 1600 años, es un libro viejo. Ahora, fíjense qué interesante, fue escrito a lo largo de 60 generaciones. Y fue escrito por más de 40 autores. Vamos a suponer una cosa. Supongamos que con Pedro Molina, muy bien Pedro, invitamos a 5 economistas prácticamente entre 50 y 60 años, que todos vivan en la Argentina, que todos vivan en Rosario, por lógica hablan todo el mismo idioma, y le decimos, ¿ustedes cómo ven la economía argentina? Y yo creo que entre los 5 no se ponen de acuerdo, porque uno ve una cosa, otro ve una cosa, otro ve una cosa, ¿no es cierto? Y ni te digo si vos ves un partido de fútbol. Si todos los varones vemos un partido de fútbol, en una vez viene Roberto y dice, qué bien que jugó Argentina. Y otro dice, pero si fue un desastre, y si falló tal cosa, tendríamos 32.000 o no sé cuánta gente vio el partido y cada uno lo vio a su manera. Ahora fíjense, fue escrito en 1600 años y con 40 autores distintos. ¡Ja! Y fíjense, eran de distintas clases sociales. Reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Y acá pongo algunos ejemplos. Moisés era un líder político y tenía mucho conocimiento porque él había estudiado allí en la cuna de Faraón, ahí era en el Palacio Real. Pedro sabía mucho de bagre, ¿no es cierto? De red. Amós era un pastor de oveja, era un boyero, era uno que llevaba a la hacienda. Josué, bueno, un general militar, vamos a decir, ¿no? Un conquistador. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. O sea que ustedes ven, si podemos hacer una lista más larga de todos los personajes, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que eran de distinta clase social y también de distinto trabajo. Fue escrito en diferentes lugares, y esto también es muy interesante, porque Moisés lo escribió en el desierto, cuando él, después de cuidar las ovejas, tiene ese encuentro con Dios y allí empieza, y entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el autor Moisés lo escribió en el desierto. Jeremías, preso. Daniel, en la ladera de un cerro y también en un palacio. Pablo dentro de los muros de la prisión cuando escribe Filipos y otras cartas. Juan en la isla de Patmos. Tuve la suerte de ver
una foto de las islas de Patmos. Una parienta fue, y la verdad que ella me contó, y según te podés imaginar qué emoción era entrar a la cueva que se dice que es allí donde tuvo la visión Juan, y dice que hay una roca, en una de esas son mentiras, no sé, qué sé yo, pero estaba una roca y dice que es donde Juan estaba apoyado, y la verdad que, qué bárbaro, ¿no? Escrito en diferentes épocas, David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz, escrito en diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron llenos de gozo, otros escribieron en una profunda tristeza y desesperación. Cuando uno lee Lamentaciones, y cuando lee el libro de Jeremías, pobre Jeremías, le pasó de todo, y cuando uno lee algunos salmos, ustedes vieron que los salmos es el único libro de la Biblia en la cual el estado de ánimo de los autores de los salmos se ve. Los hijos de Coré dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? No había un psicólogo cerca y abre el corazón. Está el tipo en la lona, ¿no es cierto? Pero también está: mi copa rebosa de gozo, uno lo ve en victoria, tú eres mi escudo, Dios es mi amparo y fortaleza. Está pasando un buen momento, pero también otros libros llenos de profunda tristeza. Fue escrito en 3 continentes, en Asia, África y Europa. Vemos al apóstol Pablo escribiendo a los romanos, y después de Roma algunas cartas, en 3 idiomas: el hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento. Ustedes ven que era la lengua de Judá, en algunos pasajes habla, y la lengua de Canaán, que era el hebreo. Pero también el arameo, que fue en la época que hablaba el Señor Jesús, y ellos generalmente dice allí del siglo VI hasta el siglo IV antes de Cristo, la lengua era el arameo. Y luego el idioma del Nuevo Testamento sería como el inglés hoy, el griego, ¿no? Era el idioma internacional en los tiempos de Jesús. Los autores bíblicos, ustedes pueden ver que hablaron de centenares de asuntos, no hablaron de un asunto solo, ¿no? Pero hay una armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hay una sola historia: la redención del hombre efectuada por Dios. Ese es el hilo el objetivo. Yo siempre comento que uno de mis hijos me decía: Dios falló. ¿Cómo Dios falló? Dice: ¿cuándo fue la caída del hombre? En Génesis 3. ¿Y por qué Cristo no vino en Génesis 4? Y teníamos que leer 4 capítulos. ¿No es cierto? Él estaba apurado por leer la Biblia, ¿no es cierto? Y él decía: si hubiera caído ahí, ¡pum!, venía Jesús y ya estábamos, ya zafábamos. Leíamos solamente 4 capítulos, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay un ejemplo allí que para explicar una parte del cuerpo humano, nosotros tenemos que conocer. A veces uno dice: bueno, esta persona tiene problemas, o acá, tengo que tener cuidado con lo que digo porque hay doctoras acá, ¿no es cierto, Nora? Pero el cuerpo humano, todas las cosas tienen que ver. Se para el hígado y afecta a otros, y se paran los riñones y afecta a otras partes del cuerpo. Y también nosotros muchas veces leemos algunos pasajes de la Biblia que no entendemos, y muchas veces tenemos que leer a lo mejor todo el capítulo, todo el libro, y uno va entendiendo. Hay algunas cosas que uno no entiende, y entonces es importante saber algunas cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hebreos hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento.
de las ofrendas y de los sacrificios. Y uno muchas veces dice, uy, yo digo, qué bendición que vino Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ¿cuántas leyes tenía el libro levítico? Leyes de todo tipo, de ofrenda, de sanidades, leyes acerca de la lepra, los leprosos ahí, ¿cómo son considerados inmundos fuera del campamento? Hay algunos que están serios, ¿no? Porque son lepra. Bueno, la Biblia a primera vista es una colección de literatura. Ustedes, por ejemplo, yo conocí a mi abuelo materno. Vamos a suponer que mi abuelo materno quiso hacer un libro. Era un alemán bastante bravo, no sé de qué podría ser, yo me imagino que un libro de guerra. El tipo empezó a escribir, se murió. Y mi mamá, vamos a suponer que quiere seguir el libro ese, sigue escribiendo el libro, se murió. Es muy negativo, ¿no? Sigo yo escribiendo. ¡Pum! Sigue mi hijo. ¿No es cierto? Y a lo mejor mi abuelo quiso escribir un drama, algo épico, algo de guerra, y mi hijo alguna vez escribe algo romántico. No lo conocía a mi abuelo, sí a su abuela, pero a lo mejor yo no le pasé la verdadera y no tiene ni pie ni cabeza, pero la Biblia, con 40 escritores, 1600 años, y es tremendo. Gloria a Dios. Te da ganas de decir gloria a Dios, Señor, por la palabra, ¿no? Aleluya. Los escritores, como les digo, escribieron en distintos países, desde Italia hasta la Mesopotamia, posiblemente hasta Persia, en el Oriente, y los escritores forman un grupo heterogéneo de personas. No eran todos de la misma como vocación y profesión, no solamente separados unos de otros por centenares de años, sino también centenares de kilómetros. Y pertenecían a los más diversos niveles de vida. Tenemos reyes, guardas de ganado, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes, profetas, un rabino fabricante de carpas, un médico gentil, sin decir nada de otros quienes poco sabemos de los escritos que nos dejaron. Hay algunos que dice quién escribió, y a veces dice anónimo, otros uno puede decir, bueno, hasta tal parte Samuel escribió Samuel, pero después se murió, ¿y quién lo escribió? Y ahí están, y puede haber sido algún profeta, y puede haber sido, y podemos, yo digo, yo no tengo ningún problema, porque en el cielo le voy a preguntar, che, ¿quién escribió 2 Samuel? Si vos tenés alguna duda, ¿no es cierto? Pero hay algunos que, pero lee la palabra, porque el objetivo es que conozcamos más íntimamente a vos. Incluye historia, cuando uno lee, por ejemplo, Josué, Jueces, Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, uno puede ver la historia del pueblo de Israel. Leyes, uno agarra Levítico, agarra Deuteronomio y ve leyes civiles, penales, éticas, rituales, sanitarias. Los que estudian abogacía le debe gustar ese libro. Lo más romántico, poesía religiosa, le gusta cantar de los cantares, está medio enamorado ahí, le gusta, ¿no es cierto? Si está medio desanimado, leete Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo vanidad. Está con una palma el hombre que... algunos dicen que Salomón cuando era joven escribió Cantar de los Cantares, cuando era más maduro escribió Proverbios, cuando era viejo escribió Eclesiastés. Yo siempre digo que para mí Salomón no fue muy inteligente. 1000 suegras, no puede ser. No se enoje, no. Bueno,
La Biblia no es simplemente una antología, porque la antología es cuando, por ejemplo, uno quiere hacer de los escritores latinoamericanos, juntar lo mejor de cada uno, de acuerdo a la opinión de otro autor, y va juntando lo mejor que escribió, suponete, Ricardo Palma de Perú, y ahí uno agarra algunos escritos, Sor Juana Inés de la Cruz, y después algunos escritos venezolanos y algunos escritos uruguayos, y uno hace una antología, pero la Biblia no es una antología, y acá se da un ejemplo. Si se toman 10 escritores de la misma clase social, de la misma generación, del mismo lugar, de la misma época, que tuvieran el mismo estado de ánimo, que fueran del mismo continente, que hablaran la misma lengua y que trataran solamente un asunto de controversia, el resultado, ¿qué sería? Una mezcolanza, ¿no es cierto? Y uno ve en la palabra de Dios, valorando los 40 autores, los 1600 años, uno dice, ahí estuvo la inspiración de Dios. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias y más porciones y selecciones que cualquier otro libro en el mundo. Algunos pueden decir, bueno, pero suponete, en el mes de enero de este año se vendió más el libro de tal cosa. Sí, puede ser, pero en todo el mundo uno puede observar todas las traducciones. Hace unos años en la Plaza Pinasco había una exposición de la Biblia que había hecho Sociedades Bíblicas, y era muy interesante ver Biblias en holandés. Bueno, no entienden un papino, ¿no es cierto? Pero decían que era de Holanda, está bien. No, pero uno ve que eran de 1700 y pico, de 1800 y pico, vos veías una reliquia que uno a veces tiene distintas traducciones. Ahora la llevan en el celular si quieren, o en la computadora, lo que sea, y la gente lee menos. O sea, lo tenemos que valorar por todo el sacrificio que es que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. Allí habla de que el primer libro que se publicó fue con la imprenta de Gutenberg, la Vulgata Latina. Es única en su tradición de traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. Se juntaron, la Septuaginta, eran 70 griegos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Única en supervivencia, porque a través del tiempo, escrita en distintos materiales, después vamos a ver los materiales que se construía la Biblia, teniendo que ser copiada, recopiada durante centenares de años, y también corregida. También ustedes piensen que se encontraron los rollos del Mar Muerto. Ustedes vieron que nosotros tenemos la versión, yo digo, si la otra es la espada, la cortapluma, ¿no? La de los Gedeones, ¿no? Y hay Biblias pequeñas, y hay porciones y todo. La verdad que es una bendición. A pesar de la persecución, como ningún otro libro, la Biblia ha soportado ataques malintencionados de enemigos, ¿no? De emperadores romanos, en los países comunistas, musulmanes. Terriblemente ha sido prohibida y quemada. No sé si leyeron El Hombre Celestial. ¿Leyó alguno el libro del Hombre Celestial? La verdad que es un libro impactante, ¿no? Porque en China no se va a contar, así lo compran y ¿no es cierto? Es un libro sumamente interesante. Él, para conseguir el libro, la Biblia, tanto hambre que tenía la palabra de Dios, ayunó 74 días, algo así. Impresionante, ¿no? Orando y queriendo el valor de la palabra de Dios.
Un destacado incrédulo, Voltaire, no sé cómo se dice en francés, era un hombre que dijo que dentro de 100 años no iba a existir ni el libro ni los cristianos, ¿no? Él pasó a la historia sin pena ni gloria, y nosotros tenemos vida eterna y tenemos un libro glorioso en nuestras manos. En el año 303, yo no vivía así, pero dicen que Diocleciano pidió un edicto, fue un contra del cristianismo terriblemente, y él promulgó que las iglesias, los templos fueron demolidos, las escrituras fueran destruidas por el fuego, y las personas perdían los derechos civiles, se convertían en esclavos, algunos los mataban, lo privaban de la libertad. La ironía es que después de ese rey vino Constantino, y él mandó que se prepararan 50 copias de las escrituras y se divulgaran dentro del imperio para estudiar la palabra de Dios. Dios es soberano, gloria a Dios. Supervivencia en medio de la crítica. Muchos incrédulos han atacado el libro, y en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Su circulación aumenta y es amado, es querido, es leído hoy más que nunca. Cuando un monarca francés propuso que se persiguiera a los cristianos, un anciano le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos. Así es como los martillos de los incrédulos han estado golpeando contra este libro por las edades, pero los martillos se gastan y el yunque todavía dura. Aleluya. Es una bendición. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo los hombres lo hubieran destruido. Los emperadores, los papas, los reyes, los sacerdotes, los príncipes, los gobernantes, todos ellos han probado su mano contra él. Ellos mueren y el libro todavía vive. Amén. Qué bendición, dice que más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca apareció. Allí hay un error, porque dice: ningún otro libro ha sido tan molido, no ya molido, perdónenme, soy humano, acuchillado, cernido, escudriñado, vilipendiado, y verdaderamente la Biblia fue atacada por todos lados, y hoy tenemos en nuestras manos, gracias a Dios, en distintas versiones, con claridad podemos leerla, estudiarla, memorizarla. Muchos la han tratado con rencor, con escepticismo, y otros con tal perfección y erudición sobre cada capítulo, línea y declaración. La Biblia todavía es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones. Aleluya, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando llevaba a uno de mis chicos al jardín de infantes, un día era un jardín que tenía psicólogo, tenía un montón de cosas, todos los chiches que tienen los jardines, ¿no es cierto? Y entonces la maestra me dice: mire, la semana que viene cada matrimonio, la psicóloga quiere hablar con ustedes. Así que ustedes conocen a mi esposa me dio un buen sermón antes que vaya a hablar con la psicóloga. Me dijo: Néstor, portate bien. No le contradiga, no le diga nada, vos portate bien.
Y yo le digo, mirá, vos querés irte rápido, entonces le decimos todo que sí, nos vamos, ¿no es cierto? O no vamos. Así que, en determinado momento, iban pasando los matrimonios y nos tocó pasar, y yo estaba allí mirándola, la chica. La verdad que no sé si me vio a mí y se puso nervioso porque parecía Menotti fumando. Yo estaba sacaba uno y ponía otro, ¿no? Y yo digo, ¿qué nerviosa? ¿Usted está muy nerviosa? Mi esposa me pateaba un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Es cierto? Entonces en determinado momento habló de cómo había que tratar a los chicos y qué sé yo. Y yo ya había aguantado mucho. Sinceramente había aguantado mucho. Había orado mucho por el bautismo del Espíritu Santo esa mañana. En un momento dado le digo, mire, nosotros educamos a nuestros hijos como dice la Biblia. Lo amamos, lo instruimos, lo disciplinamos y tenemos que ser ejemplo. Cuando le dije disciplinamos, estábamos cerca de la seccional novena. Yo creo que me hizo una denuncia, ¿no es cierto? Me dice, pero la Biblia, pero ya pasó de moda, es viejísima la Biblia. Y le digo, mira, el sol es viejísimo, pero te pone al sol y te quema. La Biblia es la palabra de Dios. En la palabra de Dios da un consejo. Digo, si usted leyera la palabra de Dios, ¿no estaría tan nerviosa como está? Fumaría menos. Cristina estaba desmayada. Fue una experiencia muy particular, ¿no es cierto? Pero bueno, el matrimonio tiene esas grandes bendiciones. Pero la palabra de Dios, el que más sabe de la familia, ¿quién es? Es Dios. Cuando vos comprás algo de yelmo, de cualquier marca, y vos tenés el libro del fabricante cuando tenés algún desperfecto o querés, vos vas al manual y ahí, conecté mal, claro. Por eso no anda el televisor, o no anda la video, o no anda tal cosa. El que no sabe Dios, ¿a quién tengo que buscar? A Dios. Allí está. Si quiero ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor siervo del Señor, lo que sea, ¿a dónde voy a buscar? En el manual, en la palabra de Dios. Y yo ya tenía ganas, pero como no tenía esto de singularidad de la Biblia, le iba a seguir yo. Pero, hermanos, la Biblia tiene distintas partes que son tremendas. Las profecías. Ustedes han visto, por ejemplo, en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, el juicio a las naciones. Y si uno se detiene en el juicio a las naciones, uno ve lo que es hoy Egipto y lo que es hoy Etiopía. Cuando uno toma Deuteronomio capítulo 28 y habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y uno no hay que saber mucho de historia, pero algo del pueblo de Israel, todo lo que padeció por ser desobediente. Y así dice, serás desparramado por todo lado. No dice la AMIA nada, ¿no es cierto? Algunos te dice, no dice, pero cómo padecieron un montón de cosas y aún hoy se cumple. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando habla de la llegada del Mesías, es interesantísimo. Le dice dónde iban a nacer. En Miqueas 5:2 habla, dice, de ti, Belén, Efrata, pequeña será, ¡pum! Ahí dice, nacerá ahí. ¿Y cuánto lo dice? Como 600 años antes. Impresionante, ¿no es cierto? Y hay determinaciones exactas. Antes se utilizaba la adivinación, pero qué importante es la palabra profética, la palabra de los profetas y los hombres de Dios que determinaron el futuro tan distante, pero dice dónde se levantaría el Salvador, y la verdad que uno lee y queda emocionado. Cada vez que es Navidad,
nosotros tenemos la costumbre de leer algunos pasajes de la palabra que ya me lo leía mi abuela y mi mamá cuando éramos chicos, y leíamos Lucas y nos poníamos enfrente de un pesebre que hacíamos y lo leíamos y uno diría, qué bárbaro, che. Los pastores en medio del campo allí y ven la estrella. Y yo me imagino las preguntas que se harían ellos, la misma pregunta que nos haríamos nosotros. ¿Será? ¿No será? ¿Qué pasará? ¿No? Y lo encontrarán. ¿Y dónde lo van a encontrar? En tal lado. ¿Y cómo va a estar? Envuelto en pañales. Y ya te da algunas determinaciones. La Biblia es extraordinaria. Si alguno se aburre leyendo la Biblia, bueno, avivó la engrajea 3 veces al día. La historia. Cuando uno lee la historia, también es interesante. Hay algunos libros que son, claro, vos podés estudiar de memoria las genealogías. Este hijo de fulano, de mengano, qué sé yo, pero uno ve lo exacto de Dios. Ustedes si leen el libro de Josué, es interesantísimo cómo Josué, ahora que nosotros estamos yendo a los pueblos y a los lugares, cómo Josué determina las aldeas y los lugares que tenían que conquistar, es tremendo. Y lo dicen nombre por nombre, y la tribu fue a tal lado, y qué sé yo, y había algunos que eran medio remolones. Ustedes no fueron. Bueno, le di tal tierra y algunos se quejaban, no señor, Josué, ¿qué te pasa? Esta tierra, porque los que ganaron la elegida, eligieron cerca del mar Mediterráneo, no fueron ninguno lerdo. Pero los otros que querían más tierra, dice, bueno, ¿usted quiere más tierra? Bueno, vayan allá, desmonten el bosque, quédense y agarren tal ejido, tal cosa. No había computadora, no había mapa, pero había algo tan tremendo que Dios estaba obrando y estaba actuando en forma maravillosa. Si a alguno, no sé si a ustedes les pasa, que le gusta leer la palabra de Dios y le gusta leer alguna biografía de la palabra de Dios o estudiar algún personaje de la palabra de Dios. ¿Qué personaje les gusta? A ver. Amén. Nuestro modelo Jesús. Muy bien. Grande, Raúl. Pero es bárbaro. Es bárbaro. Nosotros en el grupo familiar una vez empezamos a estudiar el libro de Marcos. Y estudiábamos los verbos, cómo andaba, cómo predicaba, sanando y cómo se movía el Señor Jesús. Y la verdad que quedamos impactados cómo eran los días del Señor Jesús y el modelo que tenemos en Jesús. Pero a veces, no sé si les pasa, que charlando con un hermano dice, estoy leyendo el libro de Jonás, quiero sacar un estudio acerca de Jonás. Y yo en broma le digo, que te quedo con tu mal buque. ¿No es cierto? Jonás ahí, ¿no es cierto? Porque algunos me quieren ir a otro lado. Pero el libro de Jonás es sumamente interesante. Hay algunos personajes, las mujeres, Ruth. Es un libro interesante el Ruth. ¿Cómo era Noemí? No me llame más Noemí, que quiere decir placentera, llámeme Mara, amarga. ¿Cómo estaba? Luján Villordo no estaba cerca, porque si no la teníamos Luján, la poníamos Luján ahí, para que la trate. Pero ¿cómo es? Es un libro interesante el libro de Ruth. La otra vez estaba leyendo el libro de Samuel y me llamó la atención el profeta Natán. Cada vez que aparece Natán, le toca cosas difíciles a Natán. Y yo digo, este tipo, ¿qué profeta le tiene que decir al rey que pecó? Y el rey tenía todo el poder para cortarle, hacerlo pollo al espiedo, lo corta el cogote, ¿no es cierto? Pero después le tiene que decir que no construya, o sea que a David siempre le dijo cosas negativas. No, vos derramaste mucha sangre, por favor. Y hay algunos profetas que son interesantes, hay algunos versículos que uno puede sacar un tema de un versículo. Si te agarra Oscar Gómez, te agarra 3 versículos, te baila. Es tremendo, Oscar, ¿no es cierto? Yo unos días antes, digo, ¿de qué va a hablar Oscar? Estamos en un bar charlando, ¿no?
Y me dice, de la visión del varón macedónico. Los 8 puntos de la visión, ¿viste cómo es, cara? Es tremendo, cara. Es una bendición. Y yo le digo que sí, porque si no me hace un sumario. ¿No es cierto? Es una cosa de loco. Bueno. Hay personalidades. Oscar es policía, por eso. Es comisario. Hay que tener cuidado. Comisario. Hay personalidades en la Biblia que son bárbaras para estudiarla, para meditarla, para reflexionar, ¿no? Es esa clase de libro que trata con franqueza acerca del pecado de sus personajes. Si uno lee a veces las biografías actuales, qué sé yo, si cuando uno lee la historia argentina, uno depende de quién la escribe. Yo leí el libro de Juan Manuel de Rosas, escrito por Juan Manuel Gálvez. Ya te imaginas, Juan Manuel de Rosas, Juan Manuel Gálvez era rosista. ¿Y qué hablaba de Rosa? Espectacular, lo más grande que hay. Ahora, si yo leería la historia de parte de un unitario, Rosa era un traidor, era un qué sé yo, terrible. Pero la Biblia habla con exactitud y ustedes fíjense, cuenta las cosas simplemente como son. Los pecados del pueblo denunciado. Uno puede decir, no, mirá, vamos a zafar esto, lo vamos a colmear a Moisés y que este capítulo no lo escriba. Pero él cuenta cómo era el pueblo de Israel. El pecado de los patriarcas, uno puede ver en la vida de Abraham, el padre de la fe, cuando tiene miedo y dice, es tu esposa, no, mi hermana, y qué sé yo, y está ahí. ¿No es cierto? Después Isaac también, y después Jacob, y se manda un jueguito, ¿no es cierto? Y después se venga Labán y le hace laburar 14 años por Raquel. Ahí, chao, ¿no es cierto? Algunos miran así y nunca saben, Raquel no es una vedette o alguien de la televisión, sino que Raquel era la mujer de Jacob. Algunos me miran así, Raquel, ¿qué será? ¿Qué es Raquel? Fue un chiste. Gloria a Dios. Los evangelistas describen sus propias faltas, porque Mateo hubiera dicho, y dejamos a Jesús allí, y hubiera dicho, y yo estaba, no, lo dejaron solo, ¿no? Y cuando uno lee algunas faltas de los apóstoles, uno viene y dice, ¿cree que caiga, Señor, porque caiga fuego del cielo y destruimos todo esto y sigamos a otro lado, ¿viste? Se ve que ya estaba medio mufado el hombre. Y alguno dice, bueno, esta parte la borramos. No, allí estaba determinado. El desorden de la iglesia. Pablo escribe 1 Corintios y 2 Corintios, y ustedes ven que le escribe a los de Cloé, no porque Cloé eran chismosos, sino que había un lío ahí y tenía que poner la iglesia en orden, ¿no? Algunos eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa, los más espirituales de Cristo. Había división. Entonces Pablo tiene que mandar cómo estaba la iglesia en ese momento y luego le habla acerca de la familia, habla acerca de la cena del Señor, que muchos, ustedes vieron que no se esperaban, comían la cena indignamente, y dice que muchos estaban enfermos y otros duermen, otros se habían muerto. Ananías y Zafira. Está tan lindo el libro de los Hechos que justamente van a colocar a Ananías y Zafira. Los que llevaron a tu marido te van también a llevar a tu esposa. No sé, parecía Pocho Bernardo. Era doble. Era doble el asunto. Pero ustedes vieron, ustedes dirían, la iglesia tiene un mover espectacular. El número de discípulos crece. El número de discípulos se multiplica. Sacá a Ananías y Zafira y sigamos. Pero no, está ahí. ¿Cuántos han sido bendecidos con David? Extraordinario. Uno lee los salmos, pero aparece 2 Samuel capítulo 11 y está un grave problema. Y es bueno que la Biblia tiene el hábito de contar las cosas
como son. Aleluya. Muy bien. Más o menos, ¿alguna pregunta tienen? Creo que ni se esperaban que íbamos a hablar de esto. Bueno. La Biblia es única en su influencia sobre la literatura. Hay un montón, si ustedes van a una librería cristiana y ven la cantidad de libros que sacan temas de la Biblia, pero también hay atlas, hay toda clase de temas para sermones, oraciones, discusiones, cuántas obras de arte se han hecho, pintura, escultura, arquitectura con respecto a las cosas cristianas y de la palabra de Dios. Y es interesante porque Jesús, fíjense, sin dinero, sin armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, sin erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Él no tenía la elocuencia de los griegos, ¿no es cierto?, pero habló tales palabras de vida como nunca antes fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador y del poeta. La verdad es que cuando uno lee la palabra de Dios queda sumamente impresionado, bendecido por la palabra de Dios. Y cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, todos los yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, y uno queda tan emocionado, tan por eso la Biblia, yo digo, hay algunos que dicen, venía en el colectivo, estuve leyendo la Biblia y se le mezclaron los profetas y se le mezclaron todo, ¿no es cierto? Después dice cada versículo todo mezclado. Importante meditar, reflexionar. Yo digo, ¿cómo leemos la Biblia? La Biblia, léela tranquilo. En oración, con un espíritu de oración. Es importante. Señor, ¿qué tenés? A ver, Señor, dame un versículo para mi suegra. A veces así. Porque algunos de así, está pensando algún versículo. A mí me gustaban 2 versículos. El mucho estudio es fatiga de la carne. Era mi predilecto. Mi mamá me mandaba a estudiar, mamá, Eclesiastés 12:12. El mucho estudio es fatiga de la carne. Vago, ¿no? Entonces mi mamá me mandaba a hacer algún mandado. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Dice, el mal uso de la palabra de Dios, ¿es cierto? Es como cuando se pelea el matrimonio y dice, vos tenés que ser cabeza, pero no cabezón, y se empiezan a dar, y vos sujetate, sumisa, andá, gotera continua. El mal uso de la palabra de Dios, ¿no? Bueno. Qué interesante, cuando uno lee algo de la historia de la iglesia, hay algunos hermanos que saben de la historia de la iglesia, impresionante, cómo los padres apostólicos fueron cuidando la palabra de Dios, y hay una bendición literaria acerca de la Biblia. Hay diccionarios bíblicos que a veces es bueno buscar la concordancia, concordancia que te da el versículo, el capítulo, y hay una determinación bárbara, enciclopedias bíblicas. A veces nosotros hablamos con un léxico bíblico que el mundo no entiende, porque la propiciación, y el tipo está mirando así, ¿viste? ¿No es cierto? Pero tenemos algunas palabras que hay que hacerla en nuestra versión, ¿no? Hay una vasta bibliografía sobre teología, sobre educación religiosa, himnología. Cuando uno estudia los salmos, allí hay una cantidad,
a veces cuando estamos en la vigilia nos gusta cantar canciones viejas. Yo veo a los jóvenes que nos miran como diciendo, no sale. Y alguno te dice, ¿y Lutero vino o no? El otro día empezamos la vigilia con el Salmo 9, te alabaré Jehová con todo mi corazón, y uno se me acercó y me dice, es viejo esto, y digo, mira, tiene 3000 años. ¿No es cierto? Pero claro, pero es hermoso, ¿no es cierto? Una evidencia de su importancia, del efecto que él ha tenido sobre la historia, es la cantidad de literatura entre tantos pueblos, idiomas, y hay un torrente que sigue y sigue en aumento. La Biblia fue llevado al espacio exterior, un microfilm, por los astronautas, y ustedes vieron que cuando llegaron a la Luna pusieron una piedra con el Salmo 8 que habla acerca de la Luna. Y pensar que este ateo dijo que este libro estaría extinguido cada vez. Yo digo, no sé si a mí me emociona leer la palabra de Dios, porque no estamos en un país donde hay represión con respecto a la palabra, hay libertad, que podemos llevarla. Hermano, qué importante es manejar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Una cosa más, antes que se vayan, por el mismo precio. Toma, esto, pero repartilo vos, es una para cada uno. Gracias, Roberto. Y voy a tener que dar. Tenemos más. Muy bien. Gloria a Dios. Tiene que tener un poquito más de paciencia, ya vamos terminando. Solamente una hojita. Es más que nada el objetivo un consejo. Si llueve, no pongan estos papeles para pisarlos. No, ténganlo. Algunos lo archivaron. Queremos hablar en este último, esta última hojita, cómo fue preparada la Biblia. Es para que nosotros tengamos un mayor aprecio por la palabra de Dios. Hay algunos materiales, claro que ahora hoy ya no existen. En los canteros tenemos papiro. Si ustedes ven, hay una planta verde que tiene, no son flores, sino un filete, no me sale como es, de botánica, ando mal, pero se llama papiro. Cualquier cosa hablen con un botánico. Pero el papiro es el material que era perecible, ¿no? Porque se utilizaba esta para hacer las escrituras más común en aquella época, y era una planta que la caña, es una caña finita, ustedes después la pueden ver allí, y crecía en lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y de Siria. Desde el puerto sirio Biblos, ¿le dice algo? Biblos, se embarcaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, Biblos, proviene del nombre de este puerto. Así que si tiene alguna pregunta para hacerle a alguno que se hace, ¿sabe dónde salió? ¿Vos conocés el puerto de Siria? ¿Cómo se llamaba? Y ahí lo averigué un poco, ¿no? ¿No es cierto? Las cañas, ¿cómo eran? Las cañas eran cortadas en tira. Ustedes se van a fijar. Claro, uno agarra la Biblia hoy, viste, la tienen en distintas versiones, pero fíjate cómo se hacía, ¿no? Las cañas eran cortadas en tiras, se hacían en finas rebanadas, eran golpeadas, prensadas, y se formaban dos capas. Se tenían que secar, porque si no uno no podía escribir allí.
¿no? Y la superficie blanquecina se suavizaba con una piedra o con otro implemento. El fragmento más antiguo de papiro data del año 2400 antes de Cristo, o sea que antes que Moisés empezara a escribir ya existía el papiro. O sea, el papiro era mejor en una zona que fuera seca, porque se secaba enseguida, ¿no es cierto?, tales como la arena de Egipto o las cavernas de eso que dijimos antes que encontraron en el Mar Muerto, que es un lugar sumamente seco, y allí se podía tener este elemento. El papiro se usó hasta el año 200 y pico, cerca de 300 después de Cristo. Otro elemento que se utilizaba era el pergamino, no la ciudad Pergamino, guarda, pergamino. Este era el nombre que se le daba a las pieles curtidas de oveja, de cabra, de antílopes y otros animales. Y estas pieles, o sea, eran desbastadas, se le sacaba la carne, se le sacaba el pelo y quedaba se rasqueteaba bastante, hacían un proceso como si diríamos de curtiembre, no para utilizar. La palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Ustedes se acuerdan que en el Apocalipsis se escribe a la iglesia que está en Pérgamo, hay otro elemento que se llama vitela, era el nombre que se le daba al cuero de ternero, y a menudo se tenía de color púrpura. Escuchamos el domingo que la púrpura se sacaba de unos moluscos, y se hacía la tinta de púrpura. Algunos manuscritos que se conservan en la actualidad son de vitela púrpura, y la escritura generalmente se hacía de color dorado o plateado. Los más antiguos rollos de cuero datan de alrededor de 1500 años antes de Cristo. Esto no es para estudiar la memoria, nada, pero son curiosidades o la singularidad de cómo se fue haciendo primero los escritos en papiro, en pergamino. Había otros materiales que también, allí hay una palabra media rara, ostraca, que era una alfarería sin vidriar, y era como una especie de tiesto que aparece en el libro de Job. Ustedes no sé si se acuerdan cuando Job tiene una enfermedad y se rasca y se rascaba con ese tiesto que era como si fuera una punta de una vasija. Bueno, esas puntas se utilizaban para escribir, y también se hacían inscripciones en piedra con una pluma de hierro. Yo daba gracias al Señor por la virome, por los papeles A4, ¿no es cierto? Por todas las cosas que tenemos ahora, ¿no? La impresora, ¿no es cierto? Fotocopiadora, hacemos una fotocopia, ahí era terrible, ¿no? Tablillas de arcilla, se escribían con instrumentos agudos, estos materiales eran más baratos y algunos más durables, o sea que ustedes ven que cómo fueron cambiando las cosas. También había una tablilla de cera, se utilizaban algunos estiletes o elementos metálicos sobre un trozo de madera. A la madera se la recubría con cera, y después que se secaba un poco se utilizaba algún elemento metálico para escribir. Terrible, ¿no? Yo me imagino a Esdras, que era un escriba, que fue el fundador de las sinagogas para estudiar la ley y todo, escribiendo en esas cosas, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Algunos instrumentos usados para escribir. Había un cincel, que era un instrumento de hierro para grabar en piedra. Ustedes ven que como ya después iban perfeccionando. Había un estilo metálico que era una punta de cabeza plana y de forma de cuña para hacer inscripciones en arcilla y también en tablillas de cera. Acá aparece la pluma, pero no es
la pluma que nosotros conocemos, ¿no? Para tinta china o hacer algunos dibujos de arquitectura, como sabe Nicolás, ¿no? Muy bien. La pluma era una caña con punta, era hecha de juncos, de 15 a 40 centímetros de largo, ¿no? Y se hacían inscripciones en forma gruesa o en forma más delgada. Se utilizaba una pluma de cala de la planta, y la idea de usar una pluma de ave aparece con los griegos en el siglo III antes de Cristo. Se usaban esas plumas para la vitela, para el pergamino, como vimos antes, que eran los cueros de ciertos animales. Y también aparece la tinta, que era un compuesto de carbón, de goma y de agua. No había goma de borrar ahí, así que no había que errarle. Y tampoco el liquid paper, muy bien. Ahora, ¿cómo eran los libros? Los rollos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús en Lucas 4 va a la sinagoga y le entregan los rollos? ¿Cómo le habrán entregado los rollos? ¡Oh! ¿No es cierto? Fíjense, los rollos se hacían pegando hojas de papiro una con otra. Era un laburo terrible, ¿no? Y luego enrollándolo con tiras largas alrededor de un palo. Así que trae el rollo, teniendo un palo así. ¿No es cierto? El tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad de usar el rollo. Fíjense, un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre de opistógrafo, porque los rollos generalmente se utilizaban de un solo lado. Y fíjense que había rollos que medían 48 metros de largo. O sea, la mitad de una cuadra, casi 50 metros, 48 metros. O sea, Milena, tráeme Isaías. Venía con una grúa, ¿no es cierto? El rollo promedio medía de 7 a 12 metros. Gracias a Dios por la Biblia, O sea, las mujeres no la podían traer en la cartera. Para un colectivo, espere que traigo el rollo. Una cosa loca, ¿no? Bueno, ya después viene la forma de códice del libro. Era con el fin de facilitar la lectura, lógicamente, ¿no? Las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y ya después se escribían a ambos lados. Había distintos tipos de escritura, ¿no? Una escritura uncial que se usaban solamente letras mayúsculas. Entonces te puedes imaginar que las que eran dibujadas con sumo cuidado. Qué bárbaro que uno a veces quiere escuchar a alguien, tener MP3, 4, 5, tener el grabador, tener lo que querés, ¿no es cierto? ¿Cómo haría? Qué bárbaro, ¿no? Una escritura minúscula era un escrito de letras más pequeños y con mano ya corrida, o sea que ya estaba, fue creado para aumentar la producción de libros, ¿no? Los manuscritos griegos y hebreos fueron escritos sin separación entre palabras, así que todas las palabras están unidas. Te puedes imaginar que vos decís, era dificilísimo. Y los hebreos, los árabes que leen al revés, ¿no? Así que te puedes imaginar, ¿no? Había un grupo que se llamaba los masoretas, que eran de Masora. Era un grupo que estudiaban la palabra, hicieron una especie de traducción y arreglos también, porque hubo gente, gracias a Dios, que eran escribas, eran lectores, muy dedicados a la palabra de Dios. Uno cuando lee el libro de Esdras o el libro de Nehemías, que antes estaban juntos y después se separaron, o sea, no porque se pelearon Esdras y Nehemías, sino que eran un libro junto. Esdras enseña la ley, y es un libro interesante porque
aún el rey le dice que enseñe la palabra de Dios, ¿no? Y este es un escriba que algunos dicen que el Salmo 119 lo escribió él. Era un hombre muy inteligente. Ahora, nosotros tenemos divisiones en libros, capítulos, ¿no? Los primeros se hicieron en el Pentateuco y los versículos aparecieron en el año 900 antes de Cristo. Claro, ahora nosotros tenemos distintas versiones y es una bendición, pero la Biblia fue siendo producida, por así decirlo, en divisiones, en libros, en capítulos, y en la Vulgata Latina, que fue la primera Biblia que Gutenberg la imprime allí en su imprenta, incorporó las divisiones, tanto en capítulos como en versículos, en el Antiguo y Nuevo Testamento. El objetivo de dar el tema de hoy, así, es para valorar la palabra. Hermano, tenemos algo tan precioso en nuestras manos que a muchos les costó la vida. Algunos fueron al circo romano, fueron gente que en determinado momento, antes de Lutero, hubo hombres, Juan Hus, Savonarola, gente que eran sacerdotes que estaban escribiendo la palabra de Dios y iban a la hoguera. Y yo digo, qué bendición el poder leer la palabra de Dios. Cuando uno lee Deuteronomio, vamos a leer la Biblia. Hablamos tanto de la Biblia y no leímos un versículo. En Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio quiere decir segunda ley. O sea, en Éxodo aparecen los 10 mandamientos en el capítulo 20, pero la generación que va a entrar a la tierra prometida se murió en el desierto. Aquellos que habían estado con los espías, hubo 38 años que estuvieron dando vuelta, y los hijos van a entrar a la tierra prometida, y entonces nuevamente Moisés le da la ley. Y en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero la palabra, ¿dónde tiene que estar? Primero, en el corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estas palabras estarán sobre tu corazón. El martes operaron un hermano, el papá de Corina, a veces la conocen, a Corina Barrios. Fue una risa porque cuando estaba en la sala de operación ya se habían ido la mayoría de los médicos, y había quedado la instrumentista lavando las herramientas, y Roberto le dice: señorita, ¿cómo está su corazón? Y la chica se dio vuelta y dice: ¿a usted quién lo envió? Dice: porque yo estaba haciendo un balance en mi vida y mi corazón está mal. Así que ahí se entregó al Señor, oró. Recién operado, Qué bárbaro, ¿no? Ese es mi discípulo.
Yo quería decir eso. Nada, gloria a Dios. Pero vos fijate, ¿no? Volviendo acá, nada. ¿Cómo son ustedes? Bueno. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, la palabra de Dios, para meditarla, para reflexionarla, para hay consuelo, hay aliento, hay ánimo, hay fortaleza. Y la vas a repetir. Yo digo, la mejor herencia que yo recibí de mi abuela fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y todos los días me leía lo mismo, Y yo le decía, abuelita, vos tenés arteriosclerosis, me lo leíste ayer, me lo leíste antes de ayer, me lo leíste el mes pasado. Este salmo te tiene que meterse en tu bocho. Como sos medio duro, vamos a leerlo de vuelta. Y me lo leí de vuelta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te bendecimos en esta noche. Gracias por el sacrificio de tantos héroes anónimos que dieron su vida, Señor, entregaron su vida para que esta palabra llegue a nuestras manos, y te bendecimos porque la palabra de Dios, como dice, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasan. Tu palabra trae edificación, trae información, trae instrucción, son ánimo, son aliento, son fortaleza en la prueba, en la dificultad. Señor, te bendecimos en esta noche. Señor, guarda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que ellos puedan ser ejemplos de obreros útiles en tus manos, llevando la palabra de vida, la palabra que cambia corazones, la vida de Cristo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos. Señor les bendiga mucho. Gloria a Dios.